Vamos a empezar con mi receta favorita para esos días donde el hambre realmente aprieta, pero las ganas de lavar platos y de limpiar realmente no existen. Esta es una receta que se va a preparar todo en una sola olla, así de esa manera no tenemos que ensuciar tanto y el resultado realmente es una explosión de color y sabor. Lo mejor de todo es que vamos a cocinar esa quinoa no solamente en agua, sino en caldo y otras cositas extras que vamos a agregar. Vamos a empezar con un buen chorro de aceite de oliva en una olla amplia. Vamos a sofreír esto un poquito nada más hasta que se ponga transparente y luego es súper sencillo porque lo único que vamos a hacer es agregar el resto de los ingredientes. Tenemos pimientos rojos, tenemos también maíz dulce, vamos a utilizar frijoles que pueden ser los frijoles que tú prefieras, a mí me encantan los frijoles negros, tenemos nuestra quinoa que ya está lavada y escurrida, nuestra mezcla de condimentos y también vamos a agregar esta deliciosa salsa mexicana que hoy en día se puede conseguir en muchos lugares o lo puedes preparar tú misma. Vamos a agregar caldo, que puede ser caldo de verduras, de pollo, de carne. Si no tienes caldo, siempre puedes agregar agua, pero el sabor no va a ser tan intenso como el que estamos haciendo ahorita. Lo único que nos queda hacer aquí es simplemente combinar todo. Una vez que mezclamos esto y cubrimos, lo que vamos a hacer es bajar el fuego al mínimo. A mí me gusta cocinar esto a un fuego bastante bajo. Prefiero que se demore más tiempo de lo normal y se cocine sin tener la preocupación de que se nos vaya a quemar. Así que voy a bajar el fuego y lo voy a mantener bastante bajito. Hay que tener un poquito de paciencia. Esto tardó aproximadamente unos 18 minutos. Pero luego de esos 18 minutos ustedes van a revisar si creen que la quinoa necesita un poquito más de tiempo, lo pueden dejar, siempre pueden agregar un poquito más de líquido si es necesario, pero como se dan cuenta realmente absorbió todo el líquido que le hemos agregado. La quinoa ha explotado perfectamente y con un tenedor lo que voy a hacer es simplemente desgranar con cuidado para que quede bien sueltito. Si quieres elevar este plato puedes servirlo con unas rebanadas de palta, puedes agregar también un poco de yogur griego, que es lo que estoy utilizando aquí, y un poquito de limón. No te olvides agregar un poquito de culantro fresco picado para que tenga esa aromita irresistible y de esta manera tienes esta cena completa, equilibrada y con un sabor que realmente es delicioso. Lo primero que vamos a hacer es precocinar las papas. Yo estoy utilizando papa blanca porque es la que no se va a deshacer una vez que está cocida, va a mantener su forma y además de eso es deliciosa. La voy a cortar en tajadas un poco delgadas y una vez que tenemos nuestras papitas ya así cortadas y peladas, las vamos a poner en una olla con agua fría, un poquito de sal. Vamos a esperar a que el agua empiece a hervir y una vez que empiece a hervir yo conté 7 minutos, lo apagué y listo, quedaron perfectas. Otra cosa que vamos a utilizar es brócoli. Y si ustedes me conocen, el brócoli no es una de mis verduras favoritas, pero es demasiado saludable. Así que para mí eso es más que suficiente para poder incluirlo en mis comidas. Luego vamos a tomar también cebolla porque vamos a utilizar esto para darle un sabor delicioso a nuestra salsa y un poquito de ajo que puede ser ajo molido, ajo picado chiquito. Luego vamos a tomar nuestro pollo que lo he cortado en cubitos. Le voy a poner sal, pimienta, un poquito de tomillo y vamos a cocinar esto en una sartén que ya está calentándose. Le vamos a poner un poquito de aceite y vamos a empezar a agregar nuestro pollo. Yo voy a hacer esto en dos partes porque si está demasiado lleno el pollo no se va a dorar, sino se va a empezar a sancochar y eso no es lo que queremos. Así que una vez que tenemos el pollo ya doradito, lo retiramos, agregamos el resto del pollo, lo doramos, lo retiramos y en esta misma sartén, sin limpiarla porque aquí es donde se ha quedado todo ese saborcito del pollo, vamos a preparar la salsa. Entonces vamos a empezar agregando nuestra cebolla junto con el ajo. Una vez que está suavecita de ese color transparente podemos agregar el caldo de pollo, caldo de verduras o si no agua y luego vamos a agregar nuestro queso crema. Este es un tipo de queso crema bajo en grasa. Si no quieres usar queso crema realmente hay otras alternativas para preparar ese tipo de salsa, pero esta información se las voy a dejar en la cajita de descripción para no hacer el video demasiado largo. Luego voy a agregar fécula de maíz disuelta en un poquito de agua. Vamos a dejar que esto rompa hervor y por último vamos a agregar también nuez moscada porque le da un sabor demasiado delicioso y esto va a saber casi igual que un bechamel pero bajo en calorías, un poquito menos que calorías que el bechamel regular. Para eso las papas estaban listas, así que las voy a retirar, voy a dejar que se escurran un poquito porque no queremos agregarlas con tanto líquido y para poder armar ya nuestro plato lo que vamos a hacer es tomar un Pirex que puedes engrasar ligeramente, vamos a agregar nuestras papitas,
Vamos a usar esas rodajas en toda la superficie, puedes romper algunas para poder cubrir esos huequitos vacíos y luego lo que vamos a hacer es agregar un poquito de salsa, solamente un poquito. Luego por encima agregamos nuestro pollo, vamos a agregar nuestro brócoli, todo eso lo vamos a tratar de esparcir bien y acá ya podemos agregar toda la salsa que nos ha quedado en la olla o en la sartén, la vamos a esparcir por todos lados y totalmente opcional es agregar un poquito de queso mozzarella bajo en grasa. Estoy usando 60 gramos de queso. Si no quieres usar queso o no puedes consumir queso, lo que puedes hacer es simplemente batir un huevo ligeramente, batirlo con un tenedor y esparcir eso por encima y va a crear una capa doradita deliciosa. Esto lo vamos a llevar a un horno precalentado, 200 grados centígrados y eso tardó aproximadamente unos 20 minutos. Simplemente tenemos que esperar hasta que se dore por encima y eso nos va a indicar de que eso ya está listo. Si no quieres meterlo al horno de inmediato, siempre puedes preparar todo, cubrirlo, refrigerarlo y cuando estés listo simplemente lo cocinas y tienes una comida fresca súper deliciosa que realmente no te va a tomar casi nada de tiempo. Cada porción de esto va a tener aproximadamente unas 365 calorías y además tiene un alto contenido en proteína, así que es definitivamente un plato que debes de probar. Voy a preparar una receta que he visto por todos lados y es un smashed chicken burger taco, así que el nombre es bastante largo pero es bastante sencillo. Para eso voy a empezar con la salsa, que es muy simple. Lo único que tenemos que hacer aquí es combinar yogur griego junto con mayonesa light para bajarle un poquito esa acidez al yogur. Podrías hacerlo solo con mayonesa. Vamos a agregar mostaza, que yo estoy usando Dijon, pero si tienes mostaza regular también funciona. Vamos a agregar también sal. Voy a agregar pickles o pepinillos encurtidos que los voy a picar bien pero bien finitos. Si no te gusta, simplemente no lo pongas. Vamos a combinar esto muy bien y tenemos nuestra salsita que va a ir por encima del pollo. Luego lo siguiente que tenemos que tener ya listo es el pollo. Esto es pollo molido. Yo compré pechuga, la molí en casa simplemente utilizando un triturador o un procesador que tengo allí. Vamos a condimentar bastante simple con sal, pimienta, un poco de ajo, cebolla. Vamos a combinar esto y esto de aquí lo vamos a dejar a un lado. Luego vamos a tomar las tortillas. Yo solo tenía las tortillas gigantes, así que tuve que cortarlas un poco más chiquito y lo que hice aquí fue simplemente separarlas y poner una porción de pollo en cada tortilla. Muy importante, algo que aprendí con esta receta es que el pollo cuando lo cocinas se empieza a inflar, así que eso se va a hacer un poco más grueso. Si no quieres que eso suceda, simplemente utiliza una capa bastante delgadita de pollo. Luego vamos a alistar nuestra sartén con un poquito de aceite y tomamos nuestra tortilla y ponemos la carne siempre abajo para que se cocine. Esto se cocina bastante rápido porque el pollo es solo pechuga, no tiene hueso, no tiene grasa. Pasó aproximadamente unos 4 minutos, lo volteé, dejé que se dore y listo. Voy a cerrarlo, lo voy a dejar a un lado y voy a repetir el mismo paso para agregar una segunda tortilla y luego lo que vamos a hacer es simplemente rellenarlo con lo que nosotros queramos. Yo solo tenía lechuga, así que le voy a poner lechuga, le puse un poquito más de pickles, le puse nuestra salsa deliciosa y honestamente estos sí me gustaron bastante. Son simples, rápidos y se sienten como algo más indulgente, pero igual puedes mantenerlo bastante balanceado dependiendo de los ingredientes que vayas a usar. Para la hora del almuerzo lo que voy a preparar es una de mis recetas favoritas que he preparado últimamente y es esta ensalada con sabor a taco. Voy a utilizar los condimentos o las especias que utilizas para preparar o para sazonar tus tacos, pero lo vamos a utilizar dentro de la ensalada y va a ser una ensalada cremosa, deliciosa y alta en proteína. La receta completa la subí al canal, así que solamente les voy a enseñar como un resumen de cómo la preparo. Es bastante simple, siempre empiezo cocinando la carne con un poquito de este sazonador para tacos, sal y también un poco de pasta de tomate o tomate licuado si lo tienes en casa. Una vez que la carne está lista, la dejo enfriar un poco y luego para preparar el aderezo lo único que hago es licuar todos los ingredientes que son queso cottage, que nos va a aportar un montón de proteína y además cremosidad y sabor. También estoy utilizando el sazonador para los tacos, un poquito de vinagre, todo eso lo voy a licuar y nos va a quedar un aliño demasiado delicioso. Luego para preparar la ensalada combinamos todos los ingredientes. Estoy usando lechuga romana, tomate, choclo, un poco de cebolla, frijoles negros, que a mí me gusta comprarlos ya cocidos, pimientos asados o pimientos regulares. Obviamente le vamos a agregar nuestra carne que ya está un poquito fría, todo ese aliño delicioso que va a complementar muy bien
bien toda esta ensalada. Me encanta prepararla porque es una comida bastante completa, tiene un montón de vegetales, lo puedes incluso guardar para el día siguiente y no pasa nada, especialmente porque estoy utilizando un tipo de lechuga que no se marchita tan rápido como una lechuga regular, o siempre podrías guardar la lechuga aparte. Si quieres la receta con todas las cantidades, te voy a dejar el enlace de este último video en la cajita de descripción, pero obviamente también la puedes encontrar en el blog. Para terminar con el día voy a preparar esta otra receta que quería preparar desde hace tiempo y también compartí con ustedes, pero siento que no recibió el crédito que se merece porque es demasiado rico y veo que no muchos de ustedes la han visto, pero les voy a mostrar igual cómo lo pueden preparar. Voy a utilizar pollo molido, pero yo voy a moler el pollo, lo puedes comprar listo. Simplemente yo tomé pechuga que tenía en casa, lo puse en el procesador con un poquito de sal, pimienta, y una vez que esto está listo, lo que voy a hacer es estirarlo entre 2 hojas de papel manteca. Una vez que lo expandimos, podemos empezar a rellenar con lo que tú prefieras. Yo voy a agregar queso crema, un poco de hojitas de espinaca, voy a utilizar estos pimientos asados que podrían ser simplemente pimientos regulares o tomates, y también vamos a agregar queso, que es totalmente opcional pero súper recomendable porque la idea aquí es que el queso se derrita una vez que eso está listo y queda delicioso. No lo voy a freír porque freírlo sería agregar demasiada grasa, así que para poder agregar un poco más de sabor, lo que voy a hacer es agregar pan rallado por encima con un poquito de estos sazonadores provenzal que puedes conseguir ahora en todas partes, o podrías poner simplemente los condimentos que prefieras. Le voy a echar un poquito de este aceite en spray y la voy a llevar a la freidora de aire. Si no tienes freidora de aire, lo puedes cocinar en el horno, un horno bien caliente hasta que se ponga doradito y se cocine por completo. En la freidora de aire toma menos de 20 minutos y el resultado es un pollo súper crocante por fuera, el queso por adentro se derrite, queda bastante jugosito y delicioso, y definitivamente es una receta que voy a volver a preparar una y otra vez. Así que esto fue todas las recetas que grabé el día de hoy y que comí obviamente también. Me gusta mucho este formato porque siento que puedo enseñarles recetas completamente nuevas y al mismo tiempo recordarles de algunas otras recetas que tengo por ahí que probablemente no han visto.